Buenas tardes, mi nombre es Melanie Slotogora. La clase de hoy trata sobre patología gastroduodenal. Vamos a charlar sobre gastritis, úlceras pépticas y hemorragia digestiva alta no varicial. El término gastritis es un término histológico, significa inflamación de la mucosa gástrica. Y no debemos utilizarla para describir síntomas, si bien frecuentemente lo solemos escuchar relacionado a eso. Según la evolución, lo podemos clasificar en agudo crónica y según la región afectada, puede ser en el antro, en el cuerpo o pangastritis. Aquí tenemos la clasificación de Sidney. Esta está basada en hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topográficos y según el grado de daño. Esta clasificación correlaciona el aspecto endoscópico topográfico del estómago, catalogada en gastritis del antro, pangastritis y gastritis del cuerpo, como dijimos anteriormente, con una división histológica de tipo topológico que cataloga la gastritis en aguda, crónica y formas especiales, aunando esta la etiología y el grado de daño morfológico basado en la presencia o ausencia de variables histológicas graduables, que se van escalando del 0 a 4. Dentro de estas variables histológicas graduables podemos encontrar la densidad de Helicobacter pylori, la infiltración de neutrófilos, infiltración de células mononucleares, atrofia y la atrofia intestinal. En las variables histológicas no graduables, catalogadas de presentes o ausentes, se encuentran la presencia de folículos linfoides, daño epitelial de superficie, hiperplasia foveolar, granulomas y otros. Este sistema requiere para su correlación tomar por lo menos 5 biopsias del estómago, de la curvatura mayor y menor del antro, de la curvatura mayor y menor del cuerpo y de la incisura. Aunque este sistema es útil para propósitos de investigación, su aplicabilidad en la práctica clínica es limitada por la cantidad de biopsias requeridas de varias regiones del estómago y por la complejidad de su escala de graduación del daño histológico. Pero bueno, me pareció útil e interesante saber de qué trata. En primer lugar, vamos a hablar de la gastritis aguda por Helicobacter pylori. Esta es la segunda infección más frecuente en el mundo, aproximadamente hay un 50% de la población mundial afectada. Generalmente persiste durante toda la vida de no tratarla y hay un porcentaje que desarrolla atrofia en el antro o en el cuerpo. Está relacionada con más del 90% de las úlceras, entre un 50 y 90% de las neoplasias gástricas y un 30-70% de la dispepsia. En la clínica vamos a encontrar que estas gastritis son asintomáticas o generan una epigastralgia leve. Para el diagnóstico necesitamos el análisis histológico o microbiológico de las biopsias gástricas. En cuanto al tratamiento, consiste en inhibidores de la glomeprotones más antibióticos, que es la amoxicilina más la claritromicina, por 7 días. Eso muestra una eficacia de un 85% en el éxito de la erradicación del mismo. Una terapia alternativa puede ser con IVP, crema de bismuto, tetraciclina y metronidazol, también por 7 días. Otro tipo son las lesiones agudas de la mucosa gástrica. Se relacionan más comúnmente con los AINES. Estos causan hemorragia digestiva alta en 6 a 7% de los pacientes. Y en los tomadores de AINE podemos ver, digamos, varios escenarios. Un 70-80% son asintomáticos, entre un 20-30% tienen dispepsia, en un 25% podemos encontrar una endoscopia normal, un 50% encontramos estas lesiones agudas en la mucosa gástrica o LAM, y el 10-30% presentan úlcera mucosa. ¿En qué consiste el tratamiento de las lesiones agudas de la mucosa gástrica? IVP, y bueno, siempre ver si es necesaria la indicación del AINE. No está indicada la erradicación del Helicobacter pylori, pero bueno, podríamos pensar en pacientes en tratamiento crónico. En cuanto a la gastritis crónica autoinmune, es más frecuente en los países escandinavos y se asocia al grupo sanguíneo tipo A. Bueno, acá encontramos el anticuerpo frente a las células parietales del factor intrínseco. Puede estar implicado el Helicobacter pylori en su evolución o no. En cuanto a la clínica, vamos a tener signos y síntomas del déficit de la vitamina B12, signos y síntomas de la anemia y un síndrome cordonal posterior u otros signos neurológicos asociados al déficit de vitamina. El diagnóstico lo obtenemos con la endoscopía, en donde se toman biopsias, y el tratamiento es corrigiendo el déficit con vitamina B12 intramuscular o sublingual según el caso.
La gastritis crónica multifocal encontramos atrofia parchada, se asocia a metaplasia, y dentro de las metaplasias podemos encontrar dos tipos. La completa o tipo 1 o del tipo intestino delgada, y la incompleta o intestinal tipo colónico, que se asocia con el cáncer gástrico. Si a la gastritis crónica superficial la dejamos evolucionar por los distintos tipos de metaplasia hasta llegar a displasia, y luego de los años podemos encontrarnos con el cáncer gástrico finalmente en su etapa final. La gastritis eosinofílica, si bien es poco frecuente, afecta principalmente al antro. En histología nos vamos a encontrar un infiltrado casi exclusivamente por eosinófilos. La clínica es inespecífica, aunque puede haber estenosis pilórica y aumento de la IgE sérica. El tratamiento consta de corticoterapia o inmunosupresores según el caso. La enfermedad de Menetrier tiene etiología desconocida, afecta generalmente a los varones mayores de 50 años. En un 90% se relaciona con el Helicobacter pylori los adultos, y los niños con citomegalovirus. En la histología vamos a encontrar un engrosamiento de los pliegues gástricos con hiperplasia de la superficie mucosa de las células foveolares. La clínica es bastante inespecífica, podemos encontrar dolor epigástrico, náuseas, vómitos, pérdida de proteínas o anemia. El diagnóstico, como en las demás gastritis, es mediante la endoscopía, y el tratamiento consta de dieta, inhibidores de oroprotones y erradicación del Helicobacter pylori. Siempre se deben seguir estos pacientes porque se considera una enfermedad preneoplásica. En cuanto a los pólipos gástricos, solo se consideran potencialmente capaces de generar los adenomas en un 20-70%, y aumenta la posibilidad si son mayores a 2 centímetros. Los hiperplásicos y los fúngicos no tienen potencial de malignización. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las úlceras. ¿Qué es una úlcera? Es una solución de continuidad de la mucosa gastrointestinal, afecta como mínimo los musculares mucosae. En caso de una lesión más superficial se llama erosión y se produce por el daño asociado al ácido gástrico y al pepsinógeno. En condiciones normales tenemos el mucus y la cubierta de bicarbonato que producen, digamos, mecanismos de defensa contra los agentes erosivos. La etiología de la úlcera hallamos principalmente al Helicobacter pylori, un responsable del 80% de las úlceras, a los AINES en segundo lugar, entre un 70-80%, en aquellos pacientes que no tienen Helicobacter, y el síndrome de Soring-Generalizon en menor a 1%. La clínica podemos encontrar varios tipos, puede ser asintomática, podemos tener dolor epigástrico, que aparece generalmente después de las comidas característicamente, clínica de hemorragia digestiva alta con melena, enterorragia o hematoquesia, una perforación en caso de ser grave, con el famoso abdomen en tabla, o tipo abdomen obstructivo. En el examen físico habitualmente es normal, o bien puede haber una epigastralgia. Siempre la veda es diagnóstica, y recordar que siempre debemos tomar biopsias para descartar malignidad. El diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, el test que mostró, digamos, mayor sensibilidad y especificidad es la histología, que, bueno, obviamente se obtiene mediante endoscopía. Otros test diagnósticos tenemos cultivo, test de ureasa por PCR, serología y el test de urea en aire expirado. El mayor, como dijimos, es la histología con un 93-98% de sensibilidad y 95-98% de especificidad. El tratamiento en casos de úlceras pépticas no complicadas es la de inhibidores de la bomba de protones y la erradicación del Helicobacter pylori si está presente. Siempre se debe comprobar la curación de las úlceras gástricas mediante veda, y otras medidas como el sucralfato, el oxesamato de zinc y otros no se vio que tienen utilidad en el tratamiento de la úlcera. Acá factores de riesgo de una recurrencia ulcerosa y la indicación de inhibidores de la bomba de protones de mantenimiento para estos casos. Por último, vamos a hablar sobre la hemorragia digestiva alta, en este caso no varicial. Se define como todo sangrado que se origina por lesiones ubicadas entre el esófago y el duodeno, entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Es una de las patologías más frecuentes en gastroenterología, es la urgencia
más frecuente dentro de esta rama, con una tasa de mortalidad del 10% y hasta el 35% aquellos pacientes que están internados. En cuanto a la etiología, dentro de la hemorragia digestiva alta no varicial, en primer lugar encontramos la úlcera péptica, en primer lugar la duodenal y en segundo lugar la gástrica en un 30-50%, síndrome de Mallory-Weiss en un 10 al 20%, gastropatía erosiva hasta en un 15%, y luego esofagitis, neoplasias o angiodisplasias o malformaciones vasculares. Las formas de presentación pueden ser muy variadas, en forma de anemia, en forma de melena, de hematemesis, en vómito en borra de café, o de hematoquesia, que bueno, le debemos distinguir en este caso de hemorragia digestiva baja. En el diagnóstico de este tipo de hemorragias siempre se requiere, y es muy importante hacer esta serie de pasos: la evaluación de la situación hemodinámica en primer lugar, la confirmación de la hemorragia y de su actividad, la diferenciación con un origen bajo, o sea, es decir, distal al ángulo de Treitz, la identificación de la causa, y bueno, por todo esto es muy importante hacer una anamnesis bien dirigida y tratar de ser lo más claros y específicos posibles, con una exploración adecuada y una endoscopia que debería realizarse dentro de las primeras 24 horas. En cuanto al momento, como bien dijimos recién, de practicar la endoscopia, es controvertido. En realidad, bueno, se sabe que la posibilidad de identificar y tratar a los pacientes con sangrado altivo o alto riesgo de resangrado disminuye la mortalidad, y bueno, hay que intentar seleccionar a aquellos pacientes que pueden ser dados de alta de inmediato. Por eso está más que claro que, bueno, hay muchos argumentos en favor de la endoscopia precoz. Como se dijo anteriormente, lo primero que hay que hacer es ver la situación hemodinámica del paciente y para determinar la gravedad de la hemorragia, según, bueno, básicamente tomar medidas de tensión arterial, signos de hipoperfusión, etc., vamos a clasificar a la hemorragia como leve o grave. Es muy importante la reposición de la volemia, realizando 2 accesos venosos al menos, y reposición rápida de cristaloides o coloides, hasta tanto podemos llegar la endoscopia a cabo y determinar la causa y corregirla. Y transfundir glóbulos rojos según acorde a los requerimientos o antecedentes. Bueno, esto más bien prevención de complicaciones de hemorragia digestiva, pueden haber varias. Por eso, bueno, infecciones bacterianas, por ejemplo, especialmente pacientes hospitalizados, insuficiencia renal, riesgo de broncoaspiración, por eso, bueno, hay que fijarse de ser necesario la intubación traqueal en caso de una hemorragia masiva, en caso de deterioro del nivel de conciencia, de inestabilidad hemodinámica. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, siempre los IVP. Los IVP, bueno, tienen el objetivo de aumentar el pH gástrico, optimizando con eso también la agregación plaquetaria y inhibiendo la fibrinolisis. Y los IVP han demostrado beneficios en relación al uso de los anti-H2, previniendo la persistencia y recurrencia del sangrado y la necesidad de cirugía. En primer lugar, lo terapéutico con omeprazol endovenoso en bolo de 80 miligramos, seguido de una infusión continua de 8 miligramos hora, por lo menos durante 72 horas, en pacientes con estigmas de alto riesgo en el estudio endoscópico, ha demostrado que reduce el resangrado, la necesidad de cirugía de urgencia y sobre todo la mortalidad. Acá básicamente un resumen de lo que acabamos de hablar: qué debemos hacer cuando nos encontramos a un paciente con sospecho con diagnóstico de hemorragia digestiva alta, en todo lo que, paso a paso, digamos, brainstorming de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, como todo este tipo de enfermedades, el diagnóstico de la hemorragia se completa con la realización de una veda, cuya sensibilidad y especificidad supera el 95%. En los casos graves, como vimos antes, la recomendación es que se lleve a cabo apenas se consiga la estabilidad hemodinámica, y en el resto, idealmente, dentro de las 12 o 24 horas siguientes. Cuando no es posible alcanzar la estabilidad hemodinámica, se debe valorar realizar la cirugía urgente con eventual endoscopia intraoperatoria.
Bueno, básicamente, bueno, ahora vamos a ver sobre la clasificación de Forres, que básicamente nos clasifica al tipo de hemorragia, al tipo de sangrado que encontramos y sobre todo también, según lo que nos encontremos, el riesgo de resangrado. Después hay otro índice que se llama de ROCAL, que reúne datos clínicos y endoscópicos y permite seleccionar un subgrupo de pacientes de bajo riesgo que no van a precisar hospitalizaciones. Y bueno, básicamente lo que nombra es la edad, los antecedentes, el diagnóstico, etcétera, que ahí lo vamos a ver en un ratito. Otros factores con valor pronóstico, no incluidos ni en el Forres ni en el ROCAL, son el tamaño de la úlcera y su localización. Entonces, un diámetro superior al 2% de una ubicación en la parte alta de la curvatura menor gástrica o la cara posterior del bulbo duodenal se asocia en un incremento de la tasa de residuo hemorrágica y un mayor índice de fracaso en la terapéutica endoscópica. Acá, bueno, tenemos la clasificación de Forres, según lo que nos encontremos, el tipo de hemorragia, si es activa, reciente o está ausente o vieja, vamos a encontrar los hallazgos de la endoscopia y con eso el riesgo de resangrado que tiene, según el tipo de hemorragia. Y acá el índice de ROCAL, que es lo que hablábamos anteriormente, que mide varias variables, entre ellos la edad, el estado hemodinámico del paciente, si tiene antecedentes, qué vemos en endoscopía y qué nos encontramos según la clasificación de Forres. Y acá básicamente, de vuelta, lo mismo que debemos hacer cuando nos encontramos o sospechamos una hemorragia digestiva de origen esta vez ulceroso. IV pendovenoso, con el bolo que hicimos antes, después de infusión continua, la endoscopía y según qué hacemos, según lo que nos encontremos, si es sangrado activo, si es un vaso visible pero no sangrante, un coágulo adherido o ausencia. Esto me pareció interesante, el second look y el retratamiento endoscópico ha demostrado realizar una segunda visualización endoscópica resultados beneficiosos en los pacientes de alto riesgo. Se debe realizar en aquellos pacientes con estigmas de resangrado y en procedimientos con resultados insatisfactorios o parcialmente exitosos. El retratamiento se asoció a disminución de las complicaciones, descenso de la necesidad de cirugías y no incremento de la mortalidad comparada con los procedimientos quirúrgicos. Y acá, bueno, vemos, en caso de hacer el second look, digamos, cómo debe seguir la terapia. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido.